Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Una declaración fuerte es que los conflictos son solucionables. Esta no es necesariamente una posición idealista o optimista. La mayoría de actores en conflicto se encontrarán en la necesidad de negociar al menos una vez en el curso del conflicto. Incluso si este llega a resultar en guerra y destrucción, puede haber otras opciones y caminos alternativos. Si nos inventamos una guerra como quisimos, ¿por qué no habremos de inventarnos una paz como la necesitamos? Mi nombre es Vanessa Paredes y esto es Flaxo Especiales. Bienvenidos. Buenos días con todos los oyentes que nos acompañan en una versión más de Flaxo Especiales. El día de hoy me encuentro con la profesora Cecil Moulí, PhD en Estudios Internacionales por la Universidad de Cambridge y profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador. Y con Priyanka Peñafiel, estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales de Flaxo Ecuador, para tratar un tema bastante actual e interesante, como es la resolución de conflictos y la construcción de paz en Colombia. Priyanka y Cecil, bienvenidas, un gusto tenerlas aquí hoy en nuestro estudio. Gracias, Van. Gracias. Para iniciar el programa del día de hoy, ¿qué les parece si empezamos compartiendo con nuestros oyentes varias ideas y reflexiones acerca de un concepto muy básico, pero trascendental para entender la resolución de conflictos, que es precisamente el concepto de conflicto? ¿Qué se entiende por conflicto? ¿Es una categoría necesariamente negativa, problemática o por el contrario tiene posibilidad de denotar un cambio social? Cecil, ¿qué te parece si iniciamos contigo? Muchas gracias, Vanessa. Primero, contestando tu segunda pregunta, el conflicto no es necesariamente negativo. Tenemos conflictos en el día a día, todo el tiempo, a diferentes niveles, desde lo interpersonal hasta lo internacional. Y esto, como tú dices, es un mecanismo también que puede generar cambio social. Un conflicto es simplemente la oposición real o percibida de intereses entre partes, que puede ser 2 partes, 3 partes o inclusive más que se encuentran en conflicto. Esto es nada más y esto ocurre todo el tiempo y lo podemos ver en nuestro día a día, en particular en nuestras familias, con nuestros amigos. Los conflictos hay todo el tiempo y solamente se vuelven negativos cuando se vuelven violentos, es decir, cuando ya hay golpes de por medio, cuando ya hay agresiones inclusive verbales. Esto sí es negativo, pero no es el conflicto en sí. Hay muchas maneras de procesar los conflictos de otra forma. Perfecto. Qué interesante lo que nos comenta Cecil, porque generalmente se tiene esta idea del conflicto como algo tal vez problemático. En este sentido, Priyanka, justamente en este concepto de conflicto, a partir de él, entonces, ¿cómo podríamos entender la resolución de conflictos? Por ejemplo, en caso de un conflicto armado, ¿esto implica un cese de violencia directa o requiere algo más profundo, algo más largo plazo para que sea sostenible? ¿Qué nos podrías comentar? Sí, pienso que es necesario hacer una distinción clave entre la resolución y la transformación de conflictos. Y tal vez hay varias categorías para poder diferenciar estos dos conceptos que la gente tiende mucho a confundir, pero son evidentemente diferentes. Y justamente uno sería a través de cómo ver el conflicto, y es lo que nos explicaba Cecil. Tal vez en la resolución de conflictos, el conflicto es visto como un evento negativo que tiene que resolverse, no tanto así en la transformación de conflictos, que puede ser visto como un proceso social de cambio con un potencial transformativo bastante grande. Inclusive desde el punto de vista semántico, desde el verbo mismo, no es lo mismo resolver, que implica un resultado, a transformar, que es un proceso de construcción. ¿Qué es importante entonces para la transformación de conflictos? Transformar esas causas estructurales que están provocando un conflicto. ¿Y qué es importante para la resolución de conflictos? Superar el conflicto, ¿no? Entonces también vemos una diferencia en los plazos. La resolución de conflictos propone unas soluciones más a corto plazo para sobrellevar esas necesidades inmediatas de las partes. La transformación de conflictos, por su parte, propone soluciones tanto a corto y largo plazo, porque es un proceso largo de aprendizaje y de transformación. Para resumir, sería más bien que la resolución de conflictos pone especial atención al fin de la violencia directa,
que en este caso en un conflicto armado sería un cese al fuego, pero la transformación de conflictos es la ausencia de 3 tipos de violencia de los que habla Galtung, es decir, la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural también. Qué interesante lo que nos comenta Priyanka. Tal vez para nuestros oyentes sí sería bueno comentarles un poquito. Hace más o menos un mes, Priyanka y Cecil estuvieron en un curso, el curso de verano de resolución de conflictos, en donde precisamente trataron estos temas. Y justamente para comentarles a nuestros oyentes, el tema principal era el tema de resolución de conflictos y se trataron varias cosas que tal vez nos podrá contar Cecil o Priyanka más adelante respecto a herramientas de resolución de conflictos. Justamente lo que nos comenta Priyanka nos da a entender que existen posibilidades de transformación de conflicto. En este sentido, Cecil, yo te pregunto, ¿existen herramientas para hacer un análisis de conflicto y para delinear estrategias de transformación pacífica? ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, Vanessa. Existen efectivamente herramientas y de hecho yo he trabajado mucho haciendo consultorías por organismos como Naciones Unidas en tratar justamente de que se apliquen estas herramientas en casos concretos, porque muchas veces no se aplican de forma integral o no se aplican del todo. Y eso sí es problemático porque un conflicto es una situación muy compleja, sobre todo cuando hablamos de conflictos armados, y incluye muchas dimensiones. El análisis de conflicto, por lo tanto, debe abarcar diferentes componentes. En particular, es muy importante realizar un buen análisis causal de la situación de conflicto que distingue las raíces estructurales de las que nos hablaba Priyanka, las raíces más profundas del conflicto de sus simples causas, y también de los factores que inciden en el mismo. Por ejemplo, pongamos en el caso de Colombia, el narcotráfico es un factor que incide muchísimo en la situación de conflicto, sin embargo, no es una raíz del conflicto. Y también los efectos del mismo. Eso nos va a permitir diseñar estrategias que tomen en cuenta estas diferentes aristas, y esto nos permite justamente diseñar estrategias con el potencial de construir una paz duradera, no simplemente una paz a corto plazo. También necesitamos incluir un análisis de los actores. Los actores en la situación de conflicto incluyen las partes en el conflicto, que son las que tienen esos intereses contrapuestos o percibidos como contrapuestos. Eso ahí incluye analizar sus posiciones, distinguirlas de sus intereses y sobre todo de sus necesidades. Eso es importante para poder tratar de encontrar algo en común para poder justamente transformar el conflicto de forma pacífica. También las relaciones entre actores son absolutamente fundamentales para poder diseñar estrategias en esa situación. Y la última dimensión clave, a mi modo de ver, digo la última, hay otras también que son importantes, pero esa es absolutamente fundamental, es la temporal. Una situación de conflicto es sumamente dinámica, entonces un análisis de conflicto requiere la construcción de escenarios que permitan luego diseñar estrategias que tomen en cuenta las diferentes posibles evoluciones del conflicto. Y también planes de contingencia, porque podemos ver cómo tan fácilmente podemos llegar a un acuerdo de paz y al ratito hay fallas en la implementación y otra vez vuelve la violencia armada. Entonces, eso pasa en muchas situaciones de conflicto, entonces tenemos que estar siempre listos para aprovechar o de situaciones que evolucionen en un sentido positivo o de situaciones que evolucionen en un sentido negativo. Entonces, para resumir, un análisis de conflicto bueno tiene que tomar en cuenta al menos todas esas dimensiones para poder diseñar estrategias adecuadas. Muchísimas gracias, Cecil. Bueno, muy interesante también para los oyentes que nos escuchan estos tips, ¿no? Sobre todo para Cecil, que ha tenido bastante experiencia en este campo. Y bueno, quisiera hacerles una pregunta al respecto. Normalmente en la academia, e incluso fuera de ella, se tiende a creer que a veces la solución a conflictos de cualquier tipo, incluso cuando son nacionales o interestatales o incluso internos, estas soluciones parecen mucho mejores las que son propuestas desde afuera o las externas por organismos internacionales, por otros actores. En este sentido, sin embargo, autores dentro
dentro del área de la construcción de paz como Lisa Sturge sostiene que existe un gran potencial y capacidad de las propias personas afectadas por el conflicto para abordar y transformar el conflicto de manera pacífica. Entonces esto nos da ya una cuestión, da a entender que el tema de la sociedad civil llega a jugar un rol importante. En este sentido quisiera preguntarte a ti, Priyanka, ¿tú qué piensas? ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil en la construcción de la paz? Yo creo que tanto la sociedad civil como la población civil tienen un rol fundamental en la construcción de paz y sobre todo este concepto de transformación de conflicto del que hablábamos da y pone un especial interés en la capacidad de los actores locales para construir la paz y para transformar los conflictos. Hay que tomar en cuenta la población civil porque, como tú decías, Vane, es la población mayormente afectada, quienes han estado dentro del conflicto, quienes conocen el conflicto, quienes conocen a las partes, han tenido esa relación cercana y diaria dentro de esta situación de conflicto. Además, ellos mismos son quienes pueden diseñar las estrategias más adecuadas a su realidad y a sus necesidades. La participación de la población y de la sociedad civil local también es importante en la medida en que pueden diseñar una estrategia de construcción de paz y un modelo de paz que no tenga una imposición desde un actor externo, que posiblemente no tiene ese nivel de conocimiento de cómo se desarrolla el conflicto a nivel interno. Entonces, cuando hay, no necesariamente, pero muchas veces actores externos podrían diseñar un tipo de paz ideal, una paz liberal, más occidental si se quiere, para aplicar a diferentes conflictos que no necesariamente tienen las mismas causas y no necesariamente van a tener las mismas soluciones. Yo creo que un modelo de integración ideal debería tomar en cuenta a los líderes de base, a la población local, pero también debería tomar en cuenta a líderes intermedios y actores internacionales o líderes, digamos, con mayor capacidad de influencia, pero también debe ser un proceso horizontal que tome en cuenta a varios sectores. No hay que olvidar que este proceso de construcción de paz es un proceso que requiere bastantes recursos humanos y recursos financieros. En este sentido, las organizaciones internacionales o actores externos podrían jugar también un rol importantísimo en el financiamiento o quizá en la asesoría, pero siempre tomando en cuenta que la misma población local tiene que ser quienes diseñen esas estrategias acorde a su realidad. Tiene que ser un modelo dinámico donde varios actores tienen que comprometerse y tener ese compromiso y esa voluntad para diseñar la mejor estrategia que pueda sobrellevar ese conflicto y no solo sobrellevar, como decía, sino transformar ese conflicto. Una última cosa es que si es que no se trabaja con la población local, con los líderes de base, posiblemente no se van a llegar a esos nudos críticos porque son ellos quienes conocen cuáles son las personas clave, cuáles son los puntos clave y cuáles son las necesidades clave también que tienen que ser solucionadas. Muchas gracias, Priyanka, qué interesante lo que nos comentas. En este sentido, y justo tú tocaste un tema importante, entonces, si la sociedad civil tiene un rol tan importante, ¿cuál sería el rol de los actores externos? Tú nombraste algo de financiamiento, pero también ellos podrían apoyar. ¿Cómo crees que lo deberían hacer? Yo creo que mediante la asesoría, quizás la divulgación de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, porque ellos pueden dar una mejor asesoría en base o con base a la experiencia en otros conflictos y en la transformación de otros conflictos. Sin embargo, también deben tomar en cuenta las necesidades locales. Tomar en cuenta esas necesidades locales también hace que la población afectada esté bastante comprometida y sienta una apropiación especial sobre ese acuerdo de paz o esa transformación del conflicto. Muchas gracias, Priyanka, qué interesante. Y bueno, si nos ponemos un poquito más a ver en nuestro contexto, esto tiene bastante aplicación. En Colombia, como ustedes saben, justamente este tema de resolución de conflictos que hemos venido hablando tiene gran relevancia en nuestro contexto, ya que, como recordarán, Colombia, país vecino de Ecuador, en el año 2016 firmó el acuerdo de paz con las FARC, buscando precisamente la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bueno, eso dice el acuerdo, ¿no? El texto mismo del acuerdo plantea ciertos compromisos para avanzar en la construcción de paz, tales como ciertos puntos como es la desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes, iniciar con procesos de justicia transicional y garantizar incluso la inclusión de las FARC a la vida política.
entre otras. Varios analistas como Borja Palladini del Instituto Kroc han sostenido en varias ocasiones y en algunas entrevistas que justamente estaba viendo el día de ayer que el avance en la implementación de estos compromisos depende mucho del futuro de la paz en Colombia. Entonces, ¿qué les parece si abordamos un poquito más el tema de resolución enfocándonos en lo que tenemos más cerca, que es del caso colombiano? Cecil, de acuerdo a datos de la Unión Europea, 76 combatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz desde 2016 hasta el mes de junio del 2018. Yo conozco que tú tienes experiencia en el tema de desarme y reintegración de excombatientes, por eso yo me animaría a preguntarte, ¿cómo tú ves este proceso? ¿Existen garantías reales de seguridad para los excombatientes? ¿Tú crees que el avance o retroceso en este proceso puede comprometer la paz en Colombia? Gracias, Vanessa. Sí, eso es un tema fundamental y es realmente muy triste que haya habido tantos asesinatos de excombatientes que habían dejado las armas y que estaban en su proceso ahora de reintegración. Y sobre todo debido a lo que pasó en los años 80 en Colombia con la Unión Patriótica, donde cuando tú sabes que muchos excombatientes y líderes políticos que estaban haciendo parte de este naciente partido político de izquierda fueron asesinados. Entonces esto creo que queda todavía bastante marcado en la memoria de las personas que, sobre todo las que comparten esa ideología, ¿no? Y esto puede ser, si no se hace algo al respecto en Colombia, puede ser realmente muy, muy problemático, ¿no? Porque si las personas ven que no tienen posibilidades de vivir y ejercer la política sin riesgos por su vida, pueden muy fácilmente retomar las armas. Tú me preguntabas si existían garantías. La verdad que el acuerdo de paz sí contempla esas garantías y de acuerdo al mismo Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame que tú mencionabas, el gobierno sí ha hecho esfuerzos para tratar de ofrecer esas garantías. Sin embargo, existen muchos desafíos. En particular, muchos excombatientes han salido de los espacios transicionales de capacitación y reincorporación, los que sucedieron a las zonas veredales, para encontrar medios de subsistencia debido a los pocos avances en los programas de reintegración. Tal vez tú sabes que las partes se demoraron mucho tiempo, más de un año, y recién hace un poco más de un mes acordaron un plan nacional para la reincorporación de los excombatientes. Eso ha hecho que algunas personas hayan salido de estos lugares donde era más fácil ofrecerles garantías de seguridad. A esto se suma que el Estado no ha sido capaz de copar algunos de los espacios dejados por las FARC, especialmente en lugares estratégicos para el narcotráfico como Tumaco, por ejemplo. En esos lugares, varios grupos armados no estatales y también grupos puramente delincuenciales, criminales, se disputan actualmente el territorio, y en estos lugares realmente es muy difícil que el Estado pueda garantizar la seguridad, no solamente, de hecho, de los excombatientes, sino también de líderes sociales y activistas, líderes comunitarios. Qué interesante lo que nos comenta Cecilia. Es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Porque si es que a los excombatientes les estamos diciendo que dejen el arma, también tenemos que brindarles estas garantías, ¿no? Y cómo no únicamente el Estado, sino la sociedad civil, como comentaba Priyanka, se organiza para que esto pueda ser posible. En este sentido, muy bien cuenta Cecil, el tema de la reintegración es un desafío en sí. De hecho, muchos de los puntos en el acuerdo de implementación son varios desafíos, pero adicional a esto, Colombia hace algún tiempo también ha presentado una coyuntura especial, y que es precisamente este cambio de gobierno. Entonces, al respecto, yo quisiera que tú, Priyanka, nos comentes un poquito cómo crees tú que podría afectar o incidir el cambio de gobierno en Colombia en la implementación del acuerdo y en la construcción de paz en general en Colombia. Sí, el cambio de gobierno a Iván Duque sin duda cambia un escenario que resultaba favorable antes con el expresidente Santos, pero que ahora tendríamos que analizar. Yo creo que también no deberíamos tomar una posición necesariamente negativa, aunque tenemos unos facts, digamos que, por ejemplo, Iván Duque es parte del Centro Democrático, que está bastante vinculado al expresidente Uribe, quienes han sido los mayores promotores y
contrarios a los procesos de paz, tanto con las FARC como con el ELN. Iván Duque, recordemos que también fue uno de los principales promotores del no al plebiscito. Y en la campaña igualmente Iván Duque, una de sus propuestas era cambiar los acuerdos, era muy radical en este sentido, también en el sentido de los procesos de diálogo con el ELN, se mostraba bastante escéptico y tal vez contrario, decía que no necesariamente tienen que continuar, porque sin duda el ELN es visto como el hermano pequeño de las FARC, un grupo menor que no merecería tanta atención. Entonces vimos que en esa etapa anterior a llegar a la presidencia, Iván Duque fue bastante radical, pero ahora se ha visto un discurso un poco más moderado, que yo creo que es más alentador y más positivo para quienes confiamos y creemos en la paz y estamos de acuerdo con que siga la implementación de la paz y las negociaciones en La Habana con el ELN. En la realidad, Iván Duque ha dicho que no hará trizas el acuerdo, pero que sí hará correcciones. Ahora tendremos que preguntarnos cuáles son esas correcciones. Y vemos que una de esas ha sido, por ejemplo, la aprobación de este reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que introdujo algunas cosas con las cuales no estaban contempladas antes del gobierno de Iván Duque y sin duda podrían provocar ahí unas contradicciones entre las partes. Yo creo que, como les decía, hay un cambio discursivo que iba de lo radical ahora que está más moderado y eso es sin duda alentador. Yo creo que Iván Duque tiene, si quiere continuar con este proceso, debe mostrar una voluntad política y un compromiso para seguir con este proceso de paz. Tiene que dar las garantías de implementación de los acuerdos, como lo decía Cecil. Por ejemplo, tomar mucho en cuenta y poner cuidado en qué está pasando con el asesinato de excombatientes, de líderes sociales también. Vemos que son más de 120 líderes sociales, que es un número bastante preocupante. Entonces, Iván Duque, si es que realmente quiere seguir con el proceso de paz, debe mostrar esa voluntad política para hacerlo. Y yo creo que también no solamente tomar en cuenta las FARC, que si bien es cierto, es la guerrilla, era la guerrilla más grande de Colombia, también es necesario tomar en cuenta otros actores que siguen operando en el territorio colombiano, por ejemplo el ELN. Iván Duque ahora yo creo que ha tomado una posición que tal vez hasta algunos nos sorprendería, porque ahora en la realidad no se ha mostrado, a pesar de las actividades que todavía sigue haciendo el ELN en territorio colombiano, Iván Duque no ha mostrado como una resistencia a que esos diálogos continúen, y yo creo que una de las muestras de que existe esa voluntad para seguir con los diálogos entre las partes debería ser, por ejemplo, la firma de un cese al fuego bilateral en La Habana. Yo creo que, por último, poniéndonos en un escenario bastante negativo de que este proceso va a tener ciertas trabas y se va a estancar, vuelvo nuevamente al rol de la sociedad civil y a la población civil pro paz, que tiene que jugar un rol esencial en este caso negativo del que les hablaba, para hacer presión y no dejar que los acuerdos sigan su curso de implementación y no dejar tampoco que se suspendan las negociaciones en La Habana con el ELN. Muy interesante lo que comentas y sin duda un reto para cualquier gobierno que se encuentre ahora a la cabeza de Colombia, ¿no? Y justamente como decía Priyanka y muchos analistas coinciden, no se puede hablar de un posconflicto en Colombia porque precisamente el acuerdo se ha hecho con las FARC, pero existen otros grupos como el ELN con el cual, si bien se ha adelantado un proceso de conversaciones, no existe todavía un acuerdo. En este sentido, justamente y tomando en cuenta la importancia que ha tenido todo el conflicto colombiano y su incidencia también en la región, varios países de nuestra región se han visto afectados directamente por el conflicto colombiano de varias maneras, experimentando, por ejemplo, un aumento en la conflictividad de las fronteras, aumento de la migración, contrabando, afección en sus economías, muchas otras. En este sentido, Cecil, yo te pregunto a ti, ¿cómo trabajar de manera conjunta con los países vecinos en una estrategia de construcción de paz? Lo pregunto específicamente también por Ecuador. ¿Cómo hacerlo desde una construcción de paz? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Los conflictos armados internos hoy en día no son puramente internos, tienen necesariamente efectos en otros países y sobre todo en países vecinos como Ecuador en el caso de Colombia y también otros como Venezuela, etcétera. Y yo creo que es importante el trabajo conjunto, especialmente para abordar temáticas como el refugio o temáticas de seguridad.
sabemos, por ejemplo, que el crimen organizado esto rebasa las fronteras y la única manera de vencerlo es mediante la cooperación justamente entre los diferentes estados afectados, y esta cooperación tiene múltiples dimensiones, ¿no? Desde lo militar, lo policial, lo judicial. Y yo creo que una cosa fundamental en particular en relación al narcotráfico es la inteligencia, y es la única forma realmente de poder hacer algo en contra de estos grupos. Y esto pues se hace de manera conjunta entre los distintos países. En materia de refugio también yo creo que las soluciones tienen que ser discutidas entre todos los países. Yo creo que ha habido algunos avances, se han discutido algunos aspectos, pero todavía falta. Si a futuro, por ejemplo, las condiciones estuvieran dadas, sería muy importante que Colombia y Ecuador en particular trabajen juntos en un plan de retorno, si las condiciones obviamente lo permitieran. Qué interesante. Justamente el Ecuador, como país vecino, ha sido uno de los países que ha sufrido en su territorio las secuelas más fuertes del conflicto colombiano. Tal vez la migración y la conflictividad en las fronteras sean quizás las cuestiones como más evidentes o más visibles, ¿no? Sin embargo, precisamente por esta cercanía y lo implicado que está nuestro país, el papel del Ecuador puede ser trascendental en la construcción de Colombia. Precisamente hace pocos meses aún Ecuador fungía como garante en las negociaciones con el ELN. En este sentido, Priyanka, de acuerdo a tu criterio, ¿cómo podría el Ecuador apoyar la transformación pacífica del conflicto colombiano? Sí, como tú lo has dicho, Vani, y como Cecil también lo mencionó, el Ecuador ha sido uno de los países, por ser país vecino de Colombia, que ha sufrido las consecuencias negativas de ese conflicto. Y principalmente son dos, como hemos mencionado, en cuestión de seguridad, de las amenazas de la frontera, y también la cuestión de los refugiados colombianos que vienen a territorio ecuatoriano, siempre remarcando que no es un problema en sí mismo de seguridad, es un problema más del costo económico que implica la protección y la garantía de los derechos de las personas en condición de refugiados. Entonces yo creo que el Ecuador sin duda debe apoyar los esfuerzos de paz que hace Colombia, porque la paz de Colombia evidentemente, indudablemente le beneficia al Ecuador en múltiples formas en el aspecto de la seguridad. Asimismo lo confirmaba militares que trabajan en zona fronteriza cuando hace casi un mes estuvimos en el programa académico de verano organizado por Flaxo, Semproc y la Universidad de Massachusetts Boston. Tuvimos la oportunidad de visitar el grupo de caballería Yaguachi en Ibarra, y las Fuerzas Armadas que trabajan en esta zona fronteriza nos explicaban y estaban totalmente de acuerdo que al Ecuador le beneficia la paz en Colombia. ¿Por qué? Y le beneficia también estar participando, no solamente apoyando discursivamente, sino participar en estos procesos. ¿Por qué? Porque puede obtener más información de inteligencia para hacer frente a los problemas de seguridad en la frontera. Y también, si es que se logra este acuerdo, si se sigue implementando el acuerdo de paz con las FARC, si se logra un acuerdo con el ELN y si trabajan conjuntamente los gobiernos, se van a reducir las amenazas en las fronteras. Entonces al Ecuador le conviene, evidentemente. Creo que también el Ecuador debe insistir en el mejoramiento de la relación bilateral entre el presidente Lenín Moreno y el presidente Duque, porque solamente, como decía Cecil, se pueden dar unas soluciones duraderas y un poco eficientes cuando hay una complementariedad entre las políticas de seguridad y políticas no solo de seguridad, sino también de movilidad entre Colombia y Ecuador. Entonces, justamente hablando del caso de que el Ecuador era parte del proceso de diálogos del ELN y el gobierno de Colombia, yo creo que esta era una oportunidad sumamente importante para el Ecuador, porque podía participar, podía obtener información directa, además porque el Ecuador tenía la aceptación de las partes. Entonces el Ecuador no solamente estaba apoyando, sino estaba facilitando un diálogo para alcanzar la paz en Colombia con este otro grupo armado que, por más de que sea pequeño, sigue siendo importante. Entonces el Ecuador tenía un rol fundamental. Yo creo que la decisión del presidente Moreno es para otro análisis que puede ser bastante discutido qué tan acertado o no fue esa decisión. Yo creo que la respuesta a veces es bastante obvia. La paz de Colombia también es la paz del Ecuador. Y por último, también quisiera decir que desde el Ecuador también
otra forma de apoyar los esfuerzos de paz en Colombia, yo creo que sería, y no solamente desde el gobierno, sino desde otras instituciones como medios de comunicación, líderes de opinión, formadores de opinión, sería informar bien a la ciudadanía para que haya una claridad de conceptos, que no se confundan actores, que no se confunda lo que pasa en la frontera norte con las FARC o con el ELN. Yo creo que ese es un rol primordial que evita que nuevos conflictos o nuevas formas de discriminación o rechazo a lo que implica la paz de Colombia se venga desde ciudadanos ecuatorianos. Qué interesante lo que comenta Priyanka y sobre todo importante, porque todo lo que tú dices debería ser tomado en cuenta justamente para la toma de decisiones, me parece a mí, sobre todo el tema de tener claridad de qué son los actores, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de frontera. Eso es súper importante y como dice Pepe Mujica, la paz de Colombia es la paz de toda Latinoamérica. En este sentido, sería muy importante, tal vez lo podemos tomar en cuenta para una próxima, tal vez un próximo programa, comentar cómo Ecuador realmente está apoyando la paz de Colombia y si realmente el hecho de no aceptar seguir siendo garante nos beneficia o por el contrario. Sería muy, muy interesante, tal vez podemos tomarlo en cuenta para una próxima sesión de este programa. Bueno, no sé, quiero dar gracias a nuestras invitadas. Hemos tenido un programa bastante interesante con bastantes recursos y yo creo que ha permitido mucho tener claridad en cuanto a conceptos, a lo que está pasando en Colombia e informarnos, ¿no? Que es lo más importante. En este sentido, me gustaría compartir con nuestros oyentes unas breves ideas de impartidas por nuestras invitadas para ir cerrando nuestro programa. Bueno, lo primero de ello es ver al conflicto como algo real, como una percepción que ocurre y algo que ocurre todo el tiempo, como un choque ocurre todo el tiempo, pero precisamente no necesariamente como algo negativo, como lo comentaba Cecil, sino como un camino hacia una transformación, incluso como un germen para un cambio social. Así también comentaban nuestras invitadas que cuando hablamos de una transformación de conflictos, hablamos de algo mucho más a largo plazo, no únicamente de un cese de violencia directa o armada, sino algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Y para eso acuñamos un concepto que es la transformación de conflicto. Así también nos comentaba Cecil que cuando se piensa hacer un análisis de conflicto es importante tener en cuenta varias aristas, como es distinguir las raíces estructurales de conflicto, tener en cuenta los efectos, los actores, sus intereses, sus posiciones y la relación entre ellos, porque esto puede marcar muchas cuestiones a tomar en cuenta. Así también hablar de una evaluación de planes de contingencia es muy importante. Algo con lo que nos quedamos y creo que los oyentes también es del tema de la sociedad civil y su importancia en la construcción de paz, porque evidentemente puede haber mucha ayuda internacional, pero el tema y la población y su acción, sobre todo por ser la más cercana y conocer la realidad, su realidad puede tener una gran incidencia en la transformación del conflicto. Y finalmente, pues bueno, los desafíos que nos presenta ahora el caso colombiano, el tema de la reintegración sigue siendo muy importante y trascendental poder reforzarlo en Colombia y precisamente quedarnos con esa idea de que este cambio de gobierno no necesariamente puede ser visto como malo o desalentador, más bien esperamos tener bastante voluntad política del nuevo gobierno para tomar cartas en el asunto y seguir con el proceso de paz ya iniciado. Finalmente, el rol del Ecuador, y yo creo que también es un llamado a todos los ecuatorianos a unirnos en este apoyo a Colombia para que consolide y fortalezca su construcción de paz. Les agradezco mucho, muchas gracias a nuestras invitadas, Priyanka Peñafiel, estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales de Flaxo Ecuador, y Cecil Maulí, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia y esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Vanessa. Y si puedo mencionar algo, claro, les invitamos también a nuestra audiencia a participar y estar pendientes de los distintos programas y eventos que organizamos como Grupo de Investigación en Paz y Conflicto en Flaxo, Ecuador. Son muchos y nos interesa mucho la problemática de Colombia en particular, así que bienvenidos están y ha sido realmente un gusto compartir con Priyanka, con Vanessa en este programa. Muchas gracias.
Gracias. Cecil, justamente por lo que comentas, tal vez alguna fanpage, una página web donde sea posible o acceder a información acerca del de este grupo de investigación. De momento la información está difundida por la Unidad de Relaciones Públicas de Flaxo, entonces se encuentra en la página web de Flaxo y también a través de la lista de correo electrónico mediante la cual se difunde estos eventos, pero ¿por qué no a futuro crear una página especial? Si se te ocurre alguna idea, bienvenida está. Sí, claro, igual pudieran escribir al mail de Cecil, que está publicada en la página de Flaxo, a Vanessa, que es parte del grupo de investigación, si quieren a mí también, que les podemos dar mayor información sobre los proyectos e investigaciones que se están desarrollando en el grupo de investigación de paz y conflicto. Sí, justamente también sería muy útil y para nuestros oyentes comentarles que regularmente Flaxo viene haciendo eventos incluso muchas veces coloquios de investigación en los temas del grupo de paz y conflicto que viene trabajando. En este sentido, el departamento también tiene una fanpage en Facebook que es Departamento Internacional Departamento de Estudios Internacionales Flaxo, donde podemos nosotros también solemos publicar lo que se viene haciendo o los eventos que se tienen en un momento. El día también hoy voy a dar, si es posible, para las personas que están interesadas, el correo de Cecil, que es camouli@flaxo.edu.es, que pueden comunicarse contigo, Cecil, para estar en contacto acerca del grupo de investigación y así poder estar mucho más al tanto. Entonces, bueno, les agradezco mucho y también me comentan en cabina que la información ya más amplia de lo que es el grupo de investigación en paz y conflicto la encontraremos en el Facebook y en la fanpage de la radio Flaxo Ecuador. Muchas gracias y esperamos una próxima oportunidad. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.